Hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Puedes acostarte temprano, apagar la luz, cerrar los ojos y aún así sentir que algo sigue encendido dentro de ti. No es el cuerpo, es la mente. Y lo más extraño es que no siempre está pensando en algo importante. A veces son cosas pequeñas, recuerdos, escenarios que no han pasado, conversaciones que ya terminaron, pero siguen repitiéndose, decisiones que todavía no tomas, pero que tu mente intenta resolver una y otra vez, como si no supiera parar, como si hubiera una parte de ti que no confía en el silencio. Si eso te suena familiar, quédate. Porque esto no va de pensar demasiado, va de entender por qué tu mente no sabe apagarse, aunque tú quieras. Hay algo que probablemente has sentido más de una vez, ese momento en el que, por fin, tienes un espacio libre. No hay pendientes urgentes, no hay distracciones inmediatas, no hay ruido externo, y en lugar de sentir paz, aparece el ruido interno, más pensamientos, más análisis, más escenarios, más preguntas. Y entonces haces algo casi automático. Buscas algo para distraerte. El teléfono, un video, música, cualquier cosa que te saque de ese espacio. No porque te guste tanto, porque no quieres quedarte ahí, porque hay algo en ese silencio que incomoda. Y eso es lo primero que hay que entender. Tu mente no está hiperactiva por accidente, está entrenada. Durante mucho tiempo, aprendiste que pensar era una forma de control, pensar para anticiparte, pensar para evitar errores, pensar para no sentirte perdido, pensar para tener una respuesta, pensar para no quedarte atrás. Y eso en algún momento te ayudó, te hizo más consciente, más atento, más preparado, pero también creó algo, una mente que no sabe cuándo detenerse, porque para ella detenerse no es descanso, es riesgo. Y aquí es donde empieza todo, porque tu mente no distingue fácilmente entre lo que es útil y lo que es repetitivo. No distingue entre pensar para resolver y pensar para evitar. Solo sigue el patrón que más has repetido. Y si ese patrón ha sido mantenerte ocupado mentalmente, eso es lo que va a hacer, incluso cuando ya no lo necesitas. Hay algo que ocurre a nivel interno que explica esto. Cada vez que tu mente se activa y encuentra una respuesta, aunque sea parcial, aunque sea temporal, se genera una pequeña sensación de alivio, como si hubieras hecho algo útil, como si hubieras avanzado, y ese alivio refuerza el comportamiento. Tu cerebro registra pensar igual a sensación de control. Y entonces repite, no porque sea lo mejor, porque es lo que conoce. Pero hay un problema, ese alivio no dura, porque la mayoría de las cosas que estás pensando no tienen una solución inmediata, no se resuelven en ese momento, no dependen solo de pensar más. Y entonces tu mente entra en un ciclo, piensa, siente alivio, vuelve a pensar, se agota, sigue pensando. Y eso genera algo muy específico, fatiga mental. No es que tu mente esté funcionando mal, está funcionando demasiado sin dirección clara, como un motor encendido todo el tiempo, aunque no esté avanzando. Y eso tiene consecuencias. Empiezas a sentirte saturado, te cuesta concentrarte, te cuesta disfrutar momentos simples, te cuesta estar presente, porque hay una parte de tu atención que siempre está en otra cosa, en lo que viene, en lo que pasó, en lo que podría pasar, en lo que deberías hacer. Y eso te saca del momento, te desconecta. Hay algo más profundo aquí. Muchas veces, esa hiperactividad mental no es solo un hábito, es una forma de no sentir, pensar demasiado. Puede ser una forma muy sofisticada de evitar emociones, porque mientras estás en tu cabeza, no estás en tu cuerpo, no estás en lo que sientes realmente, no estás en esa incomodidad que aparece cuando algo no está bien. Y eso es clave, porque a veces lo que tu mente está haciendo no es resolver, es distraerte de preguntas más incómodas,
de decisiones que no has tomado, de cosas que sabes, pero no quieres enfrentar del todo, y entonces prefieres quedarte en el pensamiento. Porque ahí tienes la ilusión de control, aunque en el fondo sigas en el mismo lugar. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas cosas has pensado cientos de veces sin que realmente cambie nada? No porque no seas capaz, porque pensar más no era lo que necesitabas, y aún así tu mente insiste, porque es lo que sabe hacer, porque es lo que ha aprendido, porque es lo que le ha dado una sensación de seguridad. Y aquí es donde aparece algo importante. No se trata de apagar la mente. Eso no funciona. Se trata de entender por qué está tan activa, porque detrás de esa hiperactividad hay una intención, no consciente, pero real, protegerte. El problema es que lo hace de una forma que ya no es útil. Te mantiene en movimiento mental, pero estancado emocionalmente. Te mantiene ocupado, pero no necesariamente avanzando. Y eso genera una sensación muy particular, como si estuvieras haciendo mucho, pero sin llegar a nada, como si estuvieras constantemente en proceso, pero sin resolución. Y eso agota, porque no hay cierre, no hay descanso real, no hay silencio interno, solo hay continuidad, pensamiento tras pensamiento, escenario tras escenario. Y aquí es donde muchas personas cometen un error. Intentan forzar el silencio, intentan dejar la mente en blanco, intentan controlar los pensamientos, y eso solo empeora las cosas, porque convierte el descanso en otra tarea, en otro objetivo que no estás logrando. Y eso genera más frustración, más presión, más ruido. Porque ahora no solo estás pensando, también estás peleando con el hecho de estar pensando. Y ese conflicto lo intensifica todo. Pero hay otra forma de verlo. Una forma que no parte de luchar contra tu mente, sino de entenderla. Porque cuando entiendes por qué no se apaga, deja de parecer un problema sin solución. Empieza a tener sentido. Y cuando algo tiene sentido, ya no necesitas controlarlo de la misma manera. Puedes empezar a relacionarte distinto con eso. Y eso cambia todo. Porque lo que viene no es sobre silenciar tu mente, es sobre descubrir qué está evitando y qué está intentando sostener todo el tiempo. Hay algo que empieza a hacerse evidente cuando observas tu mente con un poco más de honestidad. No todos tus pensamientos tienen el mismo origen. Algunos son prácticos, otros son necesarios, pero muchos son repetitivos. Y lo curioso es que esos pensamientos repetitivos no aparecen cuando estás resolviendo algo real. Aparecen cuando hay algo que no estás resolviendo, pero tampoco estás enfrentando. Y ahí es donde empieza el ciclo, porque tu mente no se queda en silencio frente a lo no resuelto. Lo intenta procesar, lo intenta anticipar, lo intenta cerrar, aunque no tenga cómo hacerlo. Y entonces repite. Vuelve al mismo tema, le da otra vuelta, cambia un detalle, imagina otro escenario, pero en el fondo es lo mismo, una y otra vez. Y eso no es casualidad, es una forma de mantenerte en un espacio donde parece que estás haciendo algo sin realmente moverte, porque hay algo que da más miedo que pensar, demasiado. Actuar, tomar decisiones, cerrar etapas, decir algo que no sabes cómo va a ser recibido, aceptar algo que no querías aceptar. Y ahí es donde la mente entra como intermediaria, te mantiene ocupado. Te da la sensación de que estás procesando, pero en realidad te está evitando el momento donde tendrías que hacer algo distinto. Y eso es importante verlo sin juzgarte, porque no es debilidad, es protección. Tu mente intenta evitarte incomodidad. El problema es que, al hacerlo, te mantiene en un bucle. Hay una diferencia muy clara que necesitas empezar a notar. Pensar para resolver tiene dirección. Pensar para evitar no tiene fin. El primero te acerca a una acción.
El segundo te mantiene dando vueltas. Y si eres honesto contigo, probablemente ya sabes en cuál de los dos estás la mayor parte del tiempo. No porque quieras, porque es lo que has entrenado. Hay algo más que se activa aquí y tiene que ver con la atención. Tu atención es limitada, no puedes estar en todo al mismo tiempo, y cuando una gran parte de tu atención está ocupada en pensamientos repetitivos, no queda espacio para el presente. No queda espacio para sentir lo que está pasando ahora, para conectar con lo que estás haciendo, para experimentar momentos simples sin estar dividido por dentro. Y eso genera desconexión, no con el mundo, contigo, porque estás más en tu cabeza que en tu experiencia. Y eso tiene un efecto acumulativo. Empiezas a sentir que los días pasan rápido, pero no los viviste del todo. Que hiciste cosas, pero no estuviste presente en ellas. Que incluso en momentos buenos, había una parte de ti que estaba en otro lado, y eso no se soluciona intentando estar presente. Se soluciona entendiendo por qué no lo estás. Porque la presencia no es algo que se fuerza, es algo que aparece cuando dejas de escapar. Y muchas veces esa hiperactividad mental es una forma de escape, no siempre evidente, a veces muy sofisticada, porque se disfraza de análisis, de reflexión, de profundidad. Pero en el fondo evita algo, evita sentir incomodidad directa, evita enfrentarte a decisiones pendientes, evita aceptar cosas que duelen, y eso la hace difícil de detectar, porque parece útil, pero no siempre lo es. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has quedado pensando en algo y al final no hiciste nada diferente? No porque no supieras, porque pensar te dio la sensación de que ya estabas haciendo suficiente, y eso es lo que mantiene el ciclo, esa sensación falsa de avance. Hay algo más que se activa en este punto y es muy importante. La relación entre pensamiento y control. Tu mente intenta controlar lo que no puede controlar, intenta adelantarse, intenta prever, intenta prepararte para todo, pero hay un problema, la vida. No funciona así. No todo se puede anticipar, no todo se puede resolver en la cabeza, no todo depende de que lo pienses más. Y aún así, tu mente insiste, porque pensar le da una ilusión de seguridad, aunque en la práctica no cambie el resultado. Y eso genera frustración, porque inviertes mucha energía mental, pero no ves un cambio real. Y entonces piensas más, buscando esa claridad que no llega, ese cierre que no aparece, esa certeza que no existe. Y así se mantiene el ciclo. Pero aquí es donde empieza a cambiar algo, cuando dejas de ver tu mente como el problema y empiezas a verla como una pista de lo que estás evitando, una pista de lo que no estás enfrentando, una pista de lo que necesita acción, no más análisis. Porque muchas veces lo que te falta no es pensar mejor, es decidir. Y decidir no es cómodo, no es perfecto, no viene con garantía, pero rompe el ciclo, porque saca a tu mente de ese espacio infinito donde todo sigue, abierto, y le da algo que no tiene, dirección. Y eso, aunque no resuelva todo de inmediato, sí cambia la forma en la que se mueve tu mente. Pero todavía hay algo más profundo, porque incluso cuando decides, tu mente puede seguir activa, puede seguir buscando, puede seguir analizando, puede seguir dudando, y eso tiene otra raíz, una raíz que no tiene que ver solo con decisiones, tiene que ver con identidad, con la forma en la que aprendiste a relacionarte contigo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, porque no es solo que tu mente no se apague, es que hay una parte de ti que no sabe cómo estar en silencio sin sentirse insegura. Y eso cambia completamente la forma en la que entiendes todo esto. Hay algo que empieza a incomodar cuando miras esto más profundo. Tu mente no está activa solo porque sí. Está ocupando un lugar que, en realidad, no le corresponde. Porque hay una diferencia muy clara que casi nadie te explica.
Tu mente está diseñada para pensar, pero no para sostener tu vida emocional todo el tiempo. Y cuando la conviertes en el centro de todo, se sobrecarga, se vuelve hiperactiva, se vuelve repetitiva, se vuelve ruidosa. No porque esté fallando, porque le estás pidiendo algo que no puede darte. Hay un momento muy específico donde esto empieza, no en la adultez, mucho antes. Cuando aprendiste, sin darte cuenta, que sentir ciertas cosas no era del todo seguro. Tal vez no era peligroso en el sentido evidente, pero sí incómodo, difícil, confuso. Tal vez cuando expresabas algo no era bien recibido. Tal vez cuando te sentías mal, no había mucho espacio para eso. Tal vez cuando necesitabas algo aprendiste a no pedirlo tanto y entonces hiciste algo muy inteligente, te moviste hacia la mente, empezaste a entender, a analizar, a anticipar, a leer el ambiente, a pensar más para sentir menos. Y eso te dio una ventaja, te hizo más consciente, más perceptivo, más capaz de adaptarte, pero también creó un patrón donde la mente se volvió el lugar seguro, el lugar donde todo se puede procesar sin exponerte tanto. El problema es que la mente no resuelve todo, solo lo contiene. Y cuando contiene demasiado, se satura. Y ahí es donde empieza la hiperactividad. No como un error, como una consecuencia. Porque hay emociones que no estás sintiendo del todo, decisiones que no estás tomando, verdades que no estás nombrando, y todo eso se queda en algún lugar. Tu mente intenta ordenarlo, intento tras intento, pero no lo logra, porque no es un problema lógico, es un proceso emocional, y eso cambia todo, porque deja de ser pienso mucho y pasa a ser no estoy procesando lo que siento de forma directa, y eso explica algo muy importante. ¿Por qué pensar no te calma? ¿Por qué analizar no te parado da paz? ¿Por qué darle vueltas a algo no lo cierra? Porque no estás en el canal correcto. Estás intentando resolver desde la mente algo que necesita pasar por otra parte de ti. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque confunden profundidad con sobrepensar. Creen que, porque están analizando mucho, están entendiendo más. Pero no siempre es así. A veces están evitando sentir, y eso genera una ilusión, la ilusión de que estás haciendo algo útil, cuando en realidad estás posponiendo lo necesario. Hay una escena muy clara que refleja esto. Te pasa algo que te incomoda. En lugar de sentirlo directamente, lo analizas. Intentas entender por qué pasó, qué significa, qué debería pasar después, qué opciones tienes, qué escenarios son posibles, y te quedas ahí, en la cabeza, horas, días, a veces más. Pero no te detienes a sentir lo que eso generó en ti. No te permites procesarlo sin palabras, sin estructura, sin lógica. Y eso se queda abierto. Y todo lo que queda abierto, tu mente lo retoma, una y otra vez, como si estuviera intentando cerrarlo. Pero no puede, porque no es por ahí. Hay algo más profundo todavía. Cuando tu mente no sabe apagarse, muchas veces no es porque haya demasiado que pensar, es porque hay demasiado que no estás sosteniendo emocionalmente. Y eso genera una especie de presión interna, una presión que no siempre sabes nombrar, pero que se siente como inquietud, como urgencia, como necesidad de resolver algo, aunque no sepas exactamente qué. Y esa sensación empuja a tu mente a activarse más, a buscar, a analizar, a moverse, como si quedarse quieta fuera peligroso. Y ahí es donde aparece algo muy importante, tu relación con el silencio. Porque para muchas personas, el silencio no es descanso, es exposición. Es el momento donde ya no hay distracción, donde ya no hay nada que te saque de lo que sientes. Y eso puede incomodar mucho. Por eso tu mente se activa.
no para ayudarte a pensar mejor, para evitar que te quedes ahí, para evitar que te encuentres contigo sin filtros. Y eso cambia completamente la forma en la que entiendes la hiperactividad mental. Ya no es solo un problema de pensamientos, es un mecanismo de evasión, sutil, inteligente, pero evasión. Y no significa que lo estés haciendo mal. Significa que aprendiste a sobrevivir así, pero ahora ya no necesitas lo mismo. Y tu mente todavía no lo sabe. Sigue operando desde ese patrón antiguo, ese patrón donde pensar más era igual a estar más seguro. Pero hoy eso ya no te está dando seguridad, te está agotando. Y aquí es donde empieza algo diferente, no cuando intentas apagar la mente, cuando empiezas a cuestionar lo que la está activando, porque detrás de cada pensamiento repetitivo hay algo que no estás mirando directamente, algo que no estás resolviendo en el nivel correcto, algo que necesita más que análisis. Y lo que viene va a ir directo a eso, a entender qué es exactamente lo que tu mente está evitando cada vez que no se detiene. Hay una trampa muy silenciosa en todo esto, y es que tu mente te hace creer que si sigues pensando, en algún momento vas a llegar a un punto de control total, como si hubiera una combinación exacta de ideas que, por fin, te diera descanso. Como si pensar un poco más fuera a darte la certeza que todavía no tienes. Como si analizar mejor fuera a evitar el dolor, el error, la pérdida, la decepción o la incomodidad. Pero no pasa. Y no pasa por una razón muy simple, porque lo que tu mente está buscando muchas veces no existe. No existe una certeza completa antes de vivir algo. No existe una garantía emocional antes de tomar una decisión. No existe una forma de anticiparte tanto que nada te duela. Y aún así, tu mente lo intenta. Lo intenta porque prefiere el esfuerzo mental al riesgo emocional. Prefiere agotarte pensando antes que exponerte sintiendo. Y eso explica por qué a veces terminas exhausto sin haber hecho nada físicamente intenso. Porque pensar de esa manera consume muchísimo, no solo energía mental, también energía emocional, también atención, también presencia, te drena, te deja lleno, pero vacío, lleno de ruido, vacío de descanso. Y aquí aparece algo muy importante. La hiperactividad mental no siempre nace de tener demasiadas cosas que resolver. A veces nace de no tolerar no resolver. Esa diferencia es enorme, porque no se trata de la cantidad de problemas que tienes. Se trata de la dificultad interna de convivir con lo abierto, con lo incierto, con lo que todavía no tiene forma, con lo que no puedes cerrar hoy. Y eso toca algo muy profundo, tu tolerancia a la incertidumbre. Hay personas que pueden tener muchos pendientes y, aún así, conservar cierto silencio interno. Y hay personas que con una sola situación ambigua se activan por completo. No porque sean más débiles, porque su sistema interno vive la incertidumbre como amenaza, como si no saber fuera igual a estar en peligro, como si no tener una respuesta clara significara que algo malo está por pasar. Y cuando la incertidumbre se vive así, la mente se vuelve una máquina de buscar. Busca respuestas, busca señales, busca patrones, busca explicaciones, busca recordar cada detalle, busca adelantarse, busca prepararte. Pero en esa búsqueda no descansa nunca, porque la incertidumbre rara vez se resuelve solo pensando, se atraviesa. Y atravesarla implica algo que a la mente no le gusta demasiado. Estar en el presente sin tener todas las garantías. Eso es dificilísimo cuando llevas mucho tiempo usando el pensamiento como refugio, porque entonces el presente se siente insuficiente, se siente demasiado simple, demasiado silencioso, demasiado vulnerable. Y ahí es donde aparece otra cosa que casi nadie nota. Tu mente no solo está activa cuando hay problemas, también puede activarse cuando por fin todo se calma. Y eso confunde mucho, porque uno pensaría que, si no hay crisis, la mente debería relajarse. Pero a veces pasa lo contrario. Cuando por fin baja el ruido externo, sube el interno.
Y eso tiene sentido, porque si llevas mucho tiempo viviendo en alerta, el silencio no se siente natural al principio. Se siente raro, como si faltara algo, como si tuvieras que revisar si se te está olvidando algo, como si relajarte demasiado fuera irresponsable, como si bajar la guardia fuera peligroso. Y entonces tu mente llena el espacio. Lo llena con pendientes, con recuerdos, con ideas, con posibilidades, con análisis, con conversaciones imaginarias. No porque todo eso sea urgente, porque el vacío le incomoda, porque no sabe todavía habitar la calma sin sospechar de ella. Eso le pasa a muchísimas personas, personas que dicen, no sé descansar, y no es una frase menor, porque a veces no se trata solo de que no sepan descansar físicamente, no saben dejar de procesar, no saben soltar el monitoreo interno constante, no saben estar sin hacer algo con lo que sienten. Y entonces convierten incluso el descanso en una actividad mental. Se acuestan, pero revisan el día. Se bañan, pero anticipan mañana. Comen, pero están en otra parte. Caminan, pero siguen resolviendo escenas en la cabeza. Y así, poco a poco, la vida deja de sentirse vivida. Se siente administrada, supervisada, pensada, pero no habitada. Y eso duele de una forma muy extraña, porque desde fuera puede parecer que todo está normal, pero por dentro casi nunca estás completamente donde estás. Siempre hay una parte de ti corriendo adelante o regresando atrás, y ese movimiento continuo impide algo fundamental, sentirte a salvo en el ahora. Aquí hay algo que vale mucho la pena observar. Cuando tu mente se acelera, muchas veces no está buscando verdad, está buscando alivio. Quiere una respuesta que la tranquilice, quiere una interpretación que cierre la incomodidad, quiere una conclusión que te permita bajar la tensión. Pero, como ese alivio no viene de donde lo estás buscando, sigues pensando. Por eso no basta con decirte, ya deja de pensar. Eso es como pedirle a una alarma que deje de sonar, sin revisar que la activó. La mente hiperactiva no necesita regaño, necesita comprensión, necesita que empieces a ver qué función está cumpliendo, porque cuando entiendes la función, dejas de pelearte tanto con el síntoma. Y eso abre una puerta importante. La puerta de empezar a notar cuándo estás pensando para aclararte y cuándo estás pensando para no sentirte vulnerable. Esa diferencia cambia muchísimo, porque te permite interrumpir el patrón de otra forma, no desde la fuerza, desde la conciencia. Por ejemplo, hay momentos donde no necesitas seguir analizando algo, necesitas aceptar que te dolió, o aceptar que te dio miedo, o aceptar que no sabes qué va a pasar, o aceptar que tendrás que decidir sin certeza total. Eso no le gusta nada a la mente, porque la mente quiere estructura, quiere conclusión, quiere orden. Pero la vida emocional real no siempre llega así. A veces llega como una sensación incómoda que tienes que sostener un rato sin explicarla tanto. Y eso, para alguien con hiperactividad mental, puede sentirse casi imposible al principio. Porque has entrenado durante tanto tiempo el impulso de traducir todo en pensamiento que quedarte solo sintiendo parece inútil, parece improductivo, parece peligroso, pero no lo es. De hecho, muchas veces es exactamente lo que falta. Falta sentir sin convertirlo inmediatamente en un problema a resolver. Falta quedarte con una emoción unos segundos más, sin correr a explicarla. Falta reconocer que no todo malestar requiere análisis. A veces requiere presencia, y eso es muy diferente, porque la presencia no cierra rápido, no ordena todo de inmediato, no te da una historia perfecta, pero sí hace algo fundamental. Le enseña a tu sistema nervioso que puedes estar con lo que sientes, sin colapsar. Y esa enseñanza vale muchísimo, porque poco a poco empieza a bajar la necesidad de escapar hacia la mente cada vez que algo se mueve dentro de ti. Empiezas a descubrir que puedes sentir una duda sin resolverla en ese instante, que puedes sentir ansiedad sin convertirla en 10 escenarios, que puedes sentir tristeza sin tratar de comprenderla, completa en ese mismo momento, que puedes sentirte confundido sin obligarte a llegar ya a una conclusión. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia la relación con tu mente por completo,
porque entonces deja de ser la única herramienta para sostenerte. Empiezan a aparecer otras: tu cuerpo, tu respiración, tu capacidad de pausar, tu tolerancia a no saber, tu posibilidad de estar presente aún con incomodidad. Y ahí comienza algo mucho más profundo que simplemente pensar menos. Empiezas a vivir con menos pelea interna, con menos urgencia por resolver cada cosa en la cabeza, con más capacidad de notar cuando tu mente está acelerada y no seguirla automáticamente. Eso no significa que desaparezca de un día para otro. Significa que empiezas a no obedecerla tanto. Y eso ya es muchísimo. Porque una de las cosas que más mantienen la hiperactividad mental no son solo los pensamientos, es la obediencia automática a esos pensamientos. Aparece una idea y la sigues. Aparece una duda y entras. Aparece una escena y la desarrollas. Aparece una preocupación y le das espacio como si fuera urgente. Y todo eso pasa tan rápido que parece inevitable, pero no lo es. Aprendiste a hacerlo. Y eso significa que también puedes aprender otra forma de relacionarte con tu mente. No para apagarla a la fuerza, para dejar de entregarle el mando cada vez que se activa. Y lo que viene ahora tiene mucho que ver con eso. Con entender por qué a veces piensas más justo cuando más cansado estás, o por qué tu mente se vuelve más ruidosa en ciertos momentos del día, o por qué hay estados emocionales que parecen encenderla todavía más. Porque no es aleatorio. Hay patrones muy concretos ahí. Y cuando empiezas a verlos, algo dentro de ti deja de sentirse tan atrapado. Hay un patrón muy claro que empieza a aparecer cuando observas tu mente con más detalle. No está activa todo el tiempo de la misma forma. Tiene picos, momentos donde se acelera más, momentos donde parece que no puedes bajarla, aunque lo intentes. Y esos momentos no son aleatorios. Hay ciertos estados internos que la disparan. Uno de los más importantes es el cansancio, pero no el cansancio físico, el mental y el emocional. Porque cuando estás cansado, tu capacidad de regular lo que piensas baja. Es como si el filtro se debilitara, como si tu mente ya no tuviera la misma capacidad de decir: esto no es necesario, ahora. Y entonces, todo entra. Pensamientos sueltos, preocupaciones pequeñas, recuerdos, escenarios, todo empieza a mezclarse. Y como no tienes la misma claridad para organizarlo, se siente más caótico, más intenso, más difícil de detener. Por eso muchas personas sienten que su mente se activa más en la noche. No porque la noche tenga algo especial, porque llegan cansadas, y ese cansancio deja a la mente sin contención. Pero hay otro disparador igual de importante: la falta de cierre. Cosas que empezaste, pero no terminaste. Conversaciones que no cerraste. Decisiones que dejaste abiertas. Pendientes que sigues postergando. Todo eso queda registrado, y tu mente no lo olvida. Lo mantiene activo, como si fueran ventanas abiertas. Y mientras más ventanas abiertas tienes, más ruido, porque cada una puede activarse en cualquier momento. Y eso genera una sensación muy específica, como si siempre hubiera algo pendiente, algo que deberías estar resolviendo, algo que no puedes dejar ir del todo. Y eso mantiene a tu mente en estado de alerta, no porque todo sea urgente, porque nada está completamente cerrado. Hay algo muy importante aquí. Tu mente busca cierre, busca estructura, busca completar, y cuando no lo encuentra, insiste. No porque quiera molestarte, porque está diseñada para eso. Pero el problema es que no todo en la vida se cierra rápido. No todo tiene una conclusión clara. No todo depende de que lo pienses más. Y aún así, tu mente sigue intentando. Y eso genera desgaste. Hay otro punto clave que casi nadie nota. La hiperactividad mental también aumenta cuando no estás tomando decisiones. No porque no puedas, porque estás evitando. Y cada decisión que evitas se queda activa, como una pregunta abierta, como un «tengo que ver esto», y tu mente lo retoma, una y otra vez, intentando forzarte a cerrar algo
que sigues dejando pendiente. Y eso crea presión, una presión constante. No siempre visible, pero presente. Y esa presión se traduce en más pensamiento, más vueltas, más análisis, más ruido. Porque tu mente está intentando compensar algo que en realidad necesita acción. Y aquí es donde se vuelve más claro. No todo lo que piensas necesita más pensamiento. Algunas cosas necesitan una decisión, aunque no sea perfecta, aunque no tengas toda la problemas. Información, aunque haya incertidumbre, porque la decisión corta el ciclo, le da a tu mente algo que no tenía, un punto de avance, y eso cambia completamente la intensidad del pensamiento. Pero hay algo más profundo todavía, y es que no todas las decisiones que evitas son prácticas. Muchas son emocionales. Decisiones como aceptar algo que no querías aceptar, aceptar que algo no va a pasar, aceptar que alguien no es como esperabas, aceptar que tienes que soltar algo, aceptar que necesitas cambiar algo que te da miedo cambiar. Y esas decisiones no se resuelven pensando, se atraviesan, se sienten, se sostienen, y mientras no las atraviesas, tu mente las mantiene vivas, intentando resolverlas de la única forma que conoce, pensando. Y eso nos lleva a otro patrón muy claro. Tu mente se activa más cuando hay algo que no estás queriendo ver del todo, no porque no lo sepas, porque no quieres enfrentarlo completamente. Y eso es humano, todos lo hacemos. Pero cuando se vuelve constante, se convierte en ruido mental que no te deja descansar, que no te deja estar, que no te deja soltar. Y aquí aparece algo muy importante. No todo el ruido mental viene de lo que está pasando ahora. Mucho viene de lo que no has procesado antes. Experiencias que no cerraste, emociones que no terminaste de... eh, 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 situaciones que pasaron pero que no integraste. Y todo eso se queda, no de forma consciente, pero sí activa. Y en momentos de silencio o de cansancio o de vulnerabilidad aparece. No como recuerdo claro, como pensamiento, como inquietud, como sensación de que algo no está del todo en calma. Y eso hace que tu mente siga moviéndose, intentando encontrar un abreuledo. Eh, 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 forma de organizar algo que en realidad necesita otro tipo de atención. Y ahí es donde todo empieza a cambiar, cuando dejas de preguntarte solo, ¿cómo hago para pensar menos? Y empiezas a preguntarte, ¿qué está intentando procesar mi mente que yo no estoy atendiendo de otra forma? Esa pregunta abre algo completamente distinto, porque ya no estás peleando con tu mente, estás escuchando lo que hay detrás, y eso cambia la relación, porque la hiperactividad deja de ser solo ruido y empieza a ser información, información de lo que está abierto, de lo que está pendiente, de lo que no está resuelto, de lo que necesita otra forma de ser procesado. Y cuando empiezas a ver eso, algo se afloja. No, porque todo desaparezca, porque ya no todo es automático. Empiezas a notar, empiezas a distinguir, empiezas a darte cuenta de cuándo tu mente está reaccionando y por qué. Y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio de algo mucho más grande, porque a partir de ahí ya no se trata solo de entender tu mente, sino de aprender a no seguirla cada vez que se activa. Hay un momento muy específico donde todo esto empieza a cambiar, pero no porque tu mente se calme, porque tú dejas de reaccionar igual a ella. Y eso es un giro enorme, porque hasta ahora, probablemente, cada pensamiento venía con una especie de impulso automático. Aparecía y lo seguías, como si fuera importante, como si necesitara tu atención inmediata, como si tuvieras que hacer algo con eso, y casi nunca lo cuestionabas. Simplemente entrabas, pensamiento tras pensamiento, sin darte cuenta de que no todos merecen ese nivel de atención. Pero cuando empiezas a observar más, notas algo muy claro. No todos los pensamientos son verdad, no todos son urgentes, no todos necesitan ser resueltos. Y eso cambia la relación, porque deja de ser tengo que pensar esto, y empieza a ser
Esto apareció en mi mente, pero no necesariamente tengo que seguirlo. Esa diferencia parece pequeña, pero no lo es, porque rompe la obediencia automática y la hiperactividad mental se sostiene en gran parte por esa obediencia, no solo por los pensamientos, por el hecho de que los sigues sin cuestionarlos. Hay algo que empieza a volverse evidente cuando haces esto. Tu mente genera mucho más contenido del que realmente necesitas, mucho más, como si fuera una máquina que no se detiene. Pero eso no significa que tengas que procesarlo todo. Ese es el error. Creer que todo lo que aparece requiere tu energía, cuando en realidad gran parte de eso es ruido. Ruido aprendido, ruido automático, ruido que viene de hábitos mentales que se formaron hace tiempo y que siguen activos aunque ya no los necesites. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Aprender a no seguir un pensamiento no es ignorarlo, es no alimentarlo, es dejar que esté sin desarrollarlo, sin construir sobre él, sin convertirlo en una historia más grande. Y eso, al inicio, cuesta, porque no estás acostumbrado. Estás acostumbrado a entrar, a analizar, a resolver, a cerrar. Y ahora estás haciendo algo distinto, estás dejando que pase. Y eso genera una sensación rara, como si estuvieras dejando algo incompleto, como si estuvieras siendo irresponsable por no pensar más. Pero no es así. Estás rompiendo el ciclo, porque no todo pensamiento necesita ser llevado hasta el final. De hecho, muchos pierden fuerza cuando no los sigues. Pero hay algo más profundo aquí. No se trata solo de no seguir pensamientos, se trata de empezar a notar desde dónde vienen, porque no todos nacen del mismo lugar. Algunos vienen del miedo, otros de la inseguridad, otros de la necesidad de control, otros de hábitos antiguos, y cuando empiezas a distinguir eso, algo cambia. Dejas de tomar todo como si fuera relevante. Empiezas a ver patrones. Empiezas a reconocer cuando tu mente está en modo resolver y cuando está en modo evitar. Y eso te da espacio, espacio entre tú y lo que piensas. Y ese espacio es clave, porque ahí es donde aparece la libertad. No la libertad de no tener pensamientos, la libertad de no estar atrapado en ellos. Hay una imagen que puede ayudarte a entender esto mejor. Imagínate que tu mente es como una pantalla. Todo el tiempo están pasando cosas, escenas, ideas, recuerdos, proyecciones. Y hasta ahora estabas dentro de la pantalla, metido en cada escena, reaccionando a todo. Pero cuando empiezas a observar, sales un poco. Te das cuenta de que estás viendo la pantalla. No eres la pantalla. Y eso cambia todo, porque puedes ver un pensamiento sin convertirte en él. Puedes notar una preocupación sin entrar completamente. Puedes sentir una inquietud sin construir 10 escenarios. Y eso reduce muchísimo el ruido. No porque desaparezca, porque deja de escalar. Hay algo más que empieza a pasar cuando haces esto. Tu mente pierde velocidad, no de golpe, pero progresivamente, porque ya no la estás impulsando con cada pensamiento que sigues. Es como si dejaras de echarle leña al fuego. Al principio el fuego sigue, pero poco a poco baja. Y en ese proceso aparece algo que no sentías hace tiempo. Espacio, espacio, interno. Pequeños momentos donde no hay tanto ruido, donde no hay tanta urgencia, donde puedes simplemente estar. Y esos momentos son clave, porque le enseñan a tu sistema algo nuevo, que no necesitas estar pensando todo el tiempo para estar bien, que el silencio no es peligroso, que no hacer nada con un pensamiento no genera un problema, que puedes sostenerte sin resolver todo en la cabeza, y eso es una experiencia completamente distinta. Pero aquí viene algo importante. Este proceso no es perfecto. Vas a volver a caer en el patrón, vas a volver a sobrepensar, vas a volver a engancharte con ideas, y eso está bien, no es retroceso, es parte del entrenamiento.
porque estás cambiando algo que llevas años haciendo. Y eso no se desactiva en un día. Se va debilitando con práctica, con repetición, con momentos donde eliges no entrar, una y otra vez. Y cada vez que lo haces, aunque sea por segundos, estás cambiando algo muy profundo. Tu relación con tu mente ya no es automática, empieza a ser consciente. Y eso abre la puerta a algo mucho más grande, porque cuando dejas de estar atrapado en tu mente, empiezas a darte cuenta de algo, que no todo ese ruido era necesario, que no todo ese movimiento tenía sentido, que muchas cosas podían haberse sentido sin pensarse tanto. Y eso cambia la forma en la que vives. Pero todavía hay algo más profundo, porque incluso cuando aprendes a no seguir tus pensamientos, hay momentos donde la mente se activa igual, momentos donde parece más fuerte, más insistente, más difícil de soltar, y eso no es casualidad. Hay estados emocionales específicos que la disparan mucho más, y entender eso es lo que va a terminar de darte claridad, porque ahí ya no se trata solo de pensamientos, se trata de lo que los está generando. Hay momentos en los que la mente se vuelve mucho más insistente, y no porque tengas más cosas que resolver, porque hay algo dentro de ti que se siente más vulnerable, y eso cambia todo. Porque cuando hay vulnerabilidad, la mente intenta compensar, intenta recuperar control, intenta entender rápido, intenta explicarlo todo, intenta encontrar una salida antes de que la emoción te alcance. Y por eso hay días donde piensas más, no porque seas menos capaz, porque estás más tocado por dentro, más cansado, más sensible, más expuesto, más cerca de algo que no sabes sostener del todo. Y ahí es donde la hiperactividad mental se intensifica, no como causa, como respuesta. Hay emociones que disparan esto muchísimo, la ansiedad, por supuesto, pero también la tristeza que no te estás permitiendo sentir, la rabia que tragaste, la decepción que no terminaste de aceptar, la culpa que sigues cargando, la incertidumbre que no sabes habitar. Todo eso puede encender la mente, porque la mente prefiere pensar una emoción antes que vivirla. Prefiere traducirla en ideas, preguntas, análisis, recuerdos, teorías, escenarios. Cualquier cosa menos quedarse quieta dentro de lo que duele. Y eso explica algo muy importante. ¿Por qué a veces cuanto peor te sientes, más piensas? Como si tu cabeza se llenara justo cuando más necesitarías descanso. No es coincidencia, es una forma de defensa, muy sofisticada, muy agotadora, pero defensa al fin. Hay una escena interna muy común que pasa aquí. Te sientes mal, pero no te detienes a decir me siento mal. No te das ese espacio. En cambio, tu mente empieza a producir contenido. Piensa en todo lo pendiente. Recuerda errores viejos. Anticipa problemas. Se cuestiona decisiones. Busca explicaciones. Y al final, terminas sintiéndote todavía peor. No porque la emoción original fuera tan grande, porque le sumaste una capa de ruido mental encima. Y eso la hace más pesada, más confusa, más difícil de sostener. Por eso muchas veces no estás solo, ansioso. Estás ansioso y encima pensando sin parar sobre tu ansiedad. No estás solo triste, estás triste y además analizando por qué estás así, cuánto te va a durar, qué significa, qué dice de ti, cómo deberías estar manejándolo mejor. Y esa segunda capa es la que suele disparar la sensación de desborde. La emoción duele, pero el pensamiento constante alrededor de la emoción la multiplica. Y aquí aparece una pregunta muy seria. ¿Qué pasaría si por un momento dejaras de intentar entender tanto lo que sientes y simplemente aceptaras que lo estás sintiendo? No resolverlo, no mejorarlo, no cambiarlo, solo reconocerlo. Eso parece simple, pero para una mente hiperactiva es dificilísimo, porque siente que si no hace algo con la emoción, entonces está perdiendo el control, como si sentir directamente fuera demasiado pasivo, como si no pensarla fuera abandonarte, pero no es así. De hecho, muchas veces es lo contrario, pensarla demasiado.
Es la forma en la que te alejas de lo que realmente necesitas atender. Hay algo muy profundo que pasa cuando empiezas a notar esto. Empiezas a distinguir entre malestar primario y malestar secundario. El malestar primario es lo que sientes de verdad: miedo, tristeza, rabia, soledad, incertidumbre. El malestar secundario es todo lo que tu mente construye alrededor de eso: las vueltas, la interpretación, la urgencia, la historia, la crítica, la anticipación. Y muchas veces, lo que te agota más no es lo primero, es lo segundo, porque la emoción, si la dejas existir, se mueve. Tiene un ciclo: sube, se expresa, baja. Pero el pensamiento repetitivo puede mantenerla atrapada durante horas o días, como si no le permitiera terminar de pasar. Y ahí es donde empiezas a ver algo muy importante. Tu mente no siempre está intentando ayudarte a sanar. A veces está intentando evitar que sientas lo que necesitas sentirse para que de verdad se mueva. Y eso cambia la manera en que entiendes el problema. Ya no se trata solo de cómo calmo mi se trata también de qué emoción aparece justo antes de que mi mente se acelere. Esa pregunta abre muchísimo, porque empiezas a ver patrones. Empiezas a notar que tal vez piensas más después de una conversación que te movió, o cuando te sientes rechazado, o cuando no sabes qué va a pasar con alguien o con algo importante para ti, o cuando estás solo demasiado tiempo con una sensación que no sabes nombrar. Y entonces la mente entra. Como si dijera: yo me encargo, pero no siempre se encarga. A veces solo hace ruido para que no escuches lo que está debajo. Y aquí hay algo que vale oro entender. No toda activación mental necesita respuesta mental. A veces necesita regulación emocional, necesita pausa, necesita cuerpo, necesita bajar velocidad, necesita que reconozcas lo obvio. Estoy alterado, estoy triste, estoy saturado, estoy asustado. Esto me movió más de lo que quería admitir. Ese tipo de honestidad cambia muchísimo, porque deja de convertir el estado emocional en un misterio que la mente tiene que resolver. Lo vuelve algo humano, algo real, algo que puede ser sostenido, no solo pensado. Hay personas que viven años sin darse permiso de nombrar así lo que sienten. Entonces todo termina convertido en pensamiento, todo termina intelectualizado, todo termina analizado. Y desde fuera incluso parecen muy conscientes, muy profundos, muy reflexivos, pero por dentro están agotados. Porque no es lo mismo comprender una emoción que permitirte sentirla. Y la mente hiperactiva muchas veces sabe muchísimo de comprensión, pero muy poco de entrega, muy poco de soltar el control, muy poco de quedarse con lo que hay sin intentar dominarlo inmediatamente. Y eso es lo que vuelve tan cansado este patrón. No solo piensas mucho, también sostienes una vigilancia interna constante. Estás pendiente de cómo estás, de qué viene, de qué significa, de si va a empeorar, de si ya deberías sentirte diferente. Y esa vigilancia también agota, porque no descansas ni de ti. Siempre hay una parte supervisando, siempre hay una parte evaluando, siempre hay una parte intentando anticipar. Y eso te impide algo muy básico, pero muy importante. Simplemente estar, no resolverte, no explicarte, no corregirte, estar. Por eso la salida empieza a volverse más clara aquí. No pasa por pelearte con tus pensamientos, pasa por reconocer el estado emocional que los está encendiendo. Pasa por aprender a decirte la verdad más simple antes de que tu mente la convierta en un laberinto. Esto me dolió, esto me dio miedo, no sé qué va a pasar y eso me está alterando. Estoy cansado y por eso todo se siente más grande. Esa clase de claridad baja muchísima intensidad, porque le quita a la mente parte del trabajo que estaba intentando hacer sola. Ya no tiene que producir 100 pensamientos para señalar que algo está mal. Tú ya lo viste, tú ya lo nombraste, y cuando una emoción es reconocida de verdad, muchas veces la mente deja de empujar tan fuerte, no siempre de inmediato, pero sí lo suficiente como para que empiece a haber más espacio, más respiración, menos urgencia,
menos confusión. Y ese espacio es importantísimo, porque ahí empieza a aparecer algo que durante mucho tiempo tal vez estuvo ausente. Compasión hacia tu propia experiencia, no lástima, no victimismo, compasión. La capacidad de darte cuenta de que no estás fallando por pensar tanto. Estás intentando sostenerte con una estrategia que en alguna versión es del momento te sirvió, pero que ahora te está agotando. Y ver eso sin atacarte ya cambia mucho. Porque una mente hiperactiva no solo sufre por el pensamiento, también sufre por la guerra contra sí misma. Por la frustración de, otra vez estoy así. Por la crítica de, ¿por qué no puedo parar? Por la vergüenza de, debería poder manejar esto mejor. Y todo eso empeora el ciclo. En cambio, cuando empiezas a ver la hiperactividad mental como una señal de saturación, vulnerabilidad o emoción no procesada, algo se ablanda. Dejas de tratarte como un problema. Empiezas a tratarte como alguien que necesita otra forma de sostenerse. Y eso prepara el terreno para lo más importante. Porque una vez que entiendes que tu mente no se activa solo por hábito, sino también por estados emocionales específicos, puedes empezar a intervenir antes, no cuando ya estás completamente atrapado, antes, cuando notas el cansancio, cuando notas la saturación, cuando notas que algo te movió, cuando notas que estás más sensible. Ahí, en ese punto, es donde realmente empieza a cambiar la historia. Y lo que viene ahora tiene que ver exactamente con eso, con cómo empezar a construir una relación distinta con tu mente. No solo cuando ya está desbordada, sino en la forma en que vives todos los días. Hay un punto en el que todo esto deja de ser solo entendimiento y se vuelve elección. Porque ya viste los patrones, ya notaste cuando tu mente se acelera, ya entendiste que no todo lo que piensas necesita ser seguido, ya empezaste a reconocer qué emociones están debajo, y aún así hay momentos donde vuelves a lo mismo, y eso es normal. Pero aquí es donde cambia el enfoque. Ya no se trata de dejar de pensar, se trata de cómo eliges relacionarte con tu mente cuando empieza a activarse. Porque ese momento es el punto clave, no cuando ya estás completamente atrapado en el ruido, antes, en el primer impulso, en ese instante donde aparece el pensamiento y tienes dos caminos, seguirlo o no, y ese segundo es todo, porque ahí decides si entras en él o lo dejas pasar. Pero para poder hacer eso, necesitas algo que no es tan obvio. Tienes que bajar la velocidad, porque una mente acelerada no tiene espacio para elegir. Reacciona, automáticamente, sin pausa, sin filtro, sin distancia. Y por eso el primer cambio real no es mental, es físico, es empezar a notar tu cuerpo, porque cuando tu mente está hiperactiva, tu cuerpo también lo está, aunque no siempre lo notes. Respiras más rápido, tu pecho está más tenso, tu mandíbula apretada, tu sistema está en alerta, y desde ahí es casi imposible pensar con claridad, porque no estás en un estado de regulación, estás en un estado de activación, y una mente activada no busca calma, busca control. Por eso pensar más parece la solución, pero no lo es, porque el problema no está en la cantidad de pensamientos, está en el estado desde el que estás pensando, y eso cambia completamente la estrategia. Porque no necesitas más control mental, necesitas bajar activación. Y eso no se hace pensando, se hace sintiendo el cuerpo, pausando, respirando diferente, moviéndote, salirte del espacio donde estás, haciendo algo que corte la inercia. Y aquí es donde muchas personas se confunden, creen que tienen que resolver el pensamiento, pero en realidad tienen que cambiar el estado, porque cuando cambia el estado, cambia la mente, no al revés. Y esto es clave entenderlo, porque si sigues intentando resolver todo desde la cabeza, sigues en el mismo lugar. Pero si empiezas a intervenir desde el cuerpo, desde la pausa, desde la regulación, algo se afloja, la urgencia baja, el ruido pierde intensidad, y entonces sí,
puedes elegir. Puedes notar un pensamiento sin entrar. Puedes sentir una emoción sin convertirla en 10 escenarios. Puedes estar incómodo sin intentar salir corriendo hacia la mente. Y eso es lo que realmente empieza a darte libertad. No eliminar la actividad mental. Dejar de ser arrastrado por ella. Hay algo más que aparece aquí, y es importante. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas responder a todo lo que pasa dentro de ti. No todo pensamiento requiere acción. No toda emoción requiere solución. No toda incomodidad requiere análisis. A veces, solo requiere espacio. Y eso es algo que tu mente no aprendió, pero tú sí puedes aprenderlo, poco a poco. No perfecto, pero suficiente. Hay un cambio muy sutil que empieza a suceder cuando haces esto. Empiezas a confiar más en tu capacidad de sostenerte sin tener que resolver todo. Empiezas a darte cuenta de que puedes estar en medio del ruido sin perderte completamente. Empiezas a sentir que no necesitas tener todo claro para estar bien. Y eso reduce muchísimo la presión interna, porque gran parte del agotamiento mental viene de esa exigencia constante de tener que entender todo, de tener que prever todo, de tener que cerrar todo. Y cuando esa exigencia baja, aparece algo que no estaba antes: espacio real, silencio, aunque sea por momentos. Y esos momentos son fundamentales, porque le enseñan a tu sistema algo nuevo, que no necesitas estar en movimiento constante para estar a salvo, que puedes pausar sin que pase nada malo, que puedes no pensar y seguir estando bien. Y eso cambia la relación con tu mente de raíz. Pero todavía hay algo más importante, porque todo esto que estás entendiendo no sirve si no cambia algo en cómo vives, el día a día. Porque la mente no se entrena solo en momentos de crisis, se entrena en lo cotidiano, en cómo empiezas tu día, en cuánto espacio te das, en cuánto ruido consumes, en cuánto te escuchas, en cuánto te saturas, en cuánto evitas y en cuánto enfrentas. Todo eso construye el estado desde el que tu mente va a operar. Y ahí es donde realmente se define todo. No en los momentos donde ya estás saturado, en cómo llegas a esos momentos. Porque una mente que vive en sobreestimulación constante difícilmente va a encontrar silencio. Y eso implica algo que no siempre es cómodo: cambiar hábitos, cambiar ritmo, cambiar la forma en la que te relacionas con el tiempo, con la atención, con el descanso. No desde la exigencia, desde la comprensión, desde entender que tu mente no está fallando, está respondiendo a cómo estás viviendo. Y eso te devuelve algo muy importante: responsabilidad, no culpa, responsabilidad, la capacidad de empezar a hacer pequeños cambios que cambian el estado interno desde el que todo lo demás ocurre. Y lo que viene ahora es lo más importante de todo, porque ya no se trata de entender por qué tu mente no se apaga, sino de ver con claridad qué pasa si sigues viviendo así. Y al final, todo esto no se trata de que tu mente esté rota, se trata de que ha estado trabajando demasiado, durante demasiado tiempo en cosas que no le corresponden. Y llega un punto donde eso pasa factura, no de golpe, de forma silenciosa. Empiezas a sentirte más cansado sin razón clara. Te cuesta desconectar, incluso cuando tienes tiempo. Te cuesta disfrutar momentos simples, porque siempre hay algo corriendo por dentro. Te cuesta estar completamente presente, porque hay una parte de ti que nunca termina de soltar. Y eso, con el tiempo, cambia tu experiencia de vida. No porque todo esté mal, porque casi nunca estás completamente ahí. Siempre hay una parte de ti en otro lugar, pensando, anticipando, revisando, intentando resolver algo que no se termina de cerrar. Y eso genera una sensación muy específica, como si nunca descansaras del todo, como si siempre hubiera algo pendiente, aunque no puedas nombrarlo. Y aquí es donde aparece la verdad más incómoda,
Pero más importante de todo esto, tu mente no va a apagarse si tu forma de vivir la mantiene encendida. No basta con querer calma, no basta con intentar relajarte por momentos, porque si el resto del tiempo estás en alerta, en sobreestimulación, en evitación, en saturación constante, tu sistema no aprende otra cosa, sigue haciendo lo mismo. Y entonces el problema no es solo tu mente, es el ritmo. Es la forma en la que estás habitando tu día. Es la cantidad de cosas que no cierras. Es la cantidad de cosas que evitas. Es la cantidad de estímulo que consumes. Es la falta de espacios reales donde no estás haciendo nada. Y eso no es un juicio, es una observación. Porque cambiar esto no empieza en la mente, empieza en cómo te tratas, en cómo distribuyes tu energía, en cómo decides vivir tú. Atención, hay algo muy claro aquí. No necesitas una mente completamente en silencio para estar bien. Necesitas dejar de vivir en guerra con ella. Necesitas dejar de exigirle que resuelva todo. Necesitas dejar de seguir cada pensamiento como si fuera importante. Necesitas dejar de usarla como único lugar donde procesas lo que te pasa. Y cuando empiezas a hacer eso, algo cambia. No desaparecen los pensamientos, pero pierden peso, pierden urgencia, pierden control. Empiezas a tener más espacio entre tú y lo que pasa en tu cabeza. Y ese espacio es todo, porque ahí es donde puedes elegir, ahí es donde puedes pausar, ahí es donde puedes no entrar, ahí es donde puedes sentir sin tener que traducir todo en pensamiento. Y eso es lo que realmente trae calma. No el silencio total, la relación distinta. Hay algo que quiero que te lleves de todo esto. Tu mente no es el enemigo, es una parte de ti que aprendió a protegerte de la única forma que sabía, pensando más, anticipando más, controlando más. Pero hoy ya no necesitas exactamente lo mismo. Y seguir usando esa estrategia te está agotando. No porque seas débil, porque evolucionaste, pero el patrón no. Y ahora te toca a ti hacer ese ajuste. No perfecto, no de golpe, pero real, en lo pequeño, en lo cotidiano, en cómo reaccionas la próxima vez que tu mente se acelere, en si eliges entrar o pausar, en si eliges analizar o sentir, en si eliges seguir el ruido o darte espacio. Y eso, poco a poco, cambia todo. No de forma espectacular, de forma profunda. Empiezas a sentir más descanso, más claridad, más presencia. No porque todo esté resuelto, porque ya no estás intentando resolverlo todo al mismo tiempo. Y eso es libertad. No la libertad de no pensar, la libertad de no estar atrapado en tu mente. Si llegaste hasta aquí, hay algo que ya cambió. Tal vez no lo puedes explicar del todo. Tal vez no sabes exactamente qué vas a hacer diferente, pero ya no puedes ver tu mente igual. Y eso es el inicio. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas cambiar todo hoy, solo necesitas algo, no seguir funcionando en automático. La próxima vez que tu mente se active, solo nota, no reacciones tan rápido, no entres de inmediato, date un segundo. Ese segundo es donde empieza todo. Y si algo de esto te hizo sentido, si en algún momento sentiste que esto hablaba directamente de ti, no lo ignores, no lo tapes con más ruido. Quédate un momento en silencio, ahí donde no estás pensando tanto, ahí donde puedes empezar a escucharte de verdad. Y si quieres seguir explorando esto, seguir entendiendo cómo funciona tu mente sin tener que pelearte con ella, puedes quedarte, suscribirte, pero no como un hábito más, como una decisión consciente de dejar de vivir en piloto automático dentro de tu propia cabeza. Y si hay algo que hoy viste claro, aunque sea incómodo, escríbelo, no para los demás, para ti, porque cuando lo haces consciente, deja de controlarte igual. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, empieces a sentir que no necesitas apagar tu mente para poder estar en paz.